Muchas gracias, Ale. Como siempre, es una delicia escucharla hablar, ¿no? Bueno, antes de entrar a la ponencia, darles una pequeña precisión técnica. Deben haberse dado cuenta en el subtitulado de su hoy que no estábamos utilizando la palabra ángeles para los enemigos, eran apóstoles. Eso es por un tema de traducción, ¿no? Si ustedes afinaban el oído cada vez que se referían a estos seres, utilizaban el término Shito. Shto, a veces lo pronuncian tan rápido que se pierde la I, ¿no? Shto. Y para muchos que se han vuelto tan otakus que incluso empiezan a familiarizarse con palabras del japonés, deben tener claro que ángel se dice tenshi, y tenshi no es el término que se utiliza. Se decidió llamarles ángeles y se pone en los eye-catch, ¿no? en algunas de los diseños con ese tipo, el Hiragino Mincho, ¿no? Que es como un Times New Roman en la práctica, bien alargado, la tipografía clásica de Evangelion. Ahí ponen angel. Y eso fue decidido así, adrede para internacionalizar. Pero como nosotros somos un poco más nerds, nos vamos más hacia lo que está en los términos y preferimos utilizar, ¿no? el término apóstol. También deben haber visto algunas rarezas como la marcación estricta de todos los honoríficos, ¿no? Que es algo realmente bien difícil de traducir. Cuando se traduce del japonés al castellano, o sea, sería muchísimo más fácil traducir del japonés al quechua, ¿no? Porque tiene, digamos, la misma incidencia en los sufijos, en las terminaciones, en lo afectivo, pero en el castellano no hay eso. Me salgo del tema de Evangelion, pero quizás el ejemplo que a mí siempre me ha parecido espectacular sobre esto es el capítulo 1 de Utena, la chica revolucionaria, porque en esta historia siempre la novia de la rosa, que es como la esclava del ganador de los duelos, siempre es tratada pues como si fuera un trapeador, y ella tiene que tratarlo con mucho honor y siempre le dice su nombre, Sayonji Sama, porque decirle a alguien, a mí me dicen ellos Iván San, normal, ¿no? Si estuviera entre mis iguales, Iván Kun, y han visto cómo también los profesores le dicen a sus discípulos Kun, y por eso Misato le dice Shinji Kun. Y en este capítulo de Utena siempre le decía Sama, ¿no? O sea, por ejemplo, para ustedes Hideaki Anno es Hideaki Sama, ¿no? Lo máximo, pues, ¿no? O sea, es ahí en un altar lo ponen. Y siempre le dice Sayonji Sama, con muchísimo respeto, hasta que pierde el duelo y le dice adiós Sayonji Senpai, como que dice, ya solo eres el alumno del grado superior, eres Senpai, ya no eres Sama. ¿Cómo traducir eso? ¿No? Cuando la seiyū en japonés le dice todo el rato Sayonji Sama, ¿no? en un sufijo que se dice rápido. Entonces, por esa razón nosotros optamos por mantener esos sufijos que nos ayudan a entender un poco las distancias entre los personajes, ¿no? Nos ayudan a entender un poco mejor, a veces, ¿no? Y por eso estos subtitulados de hoy tienen esas características. Esa versión que han visto es la tercera y definitiva de este resumen, que a duras penas califica como resumen en realidad, ¿no? Porque es extremadamente difícil, si alguien no conoce la historia, no sé, de repente hay alguien que nunca ha visto Evangelion acá, no lo sé, ¿no? Varse lavando los que jamás han visto, los que no han visto nada de Evangelion. Ahí, un par nada más, ¿no? Y supongo que para ustedes este resumen debe haberse sentido como
demasiada información muy apretada, ¿no? Porque hay escenas de la serie donde de pronto el diálogo original se escucha debajo y hay otra narración de los personajes encima. Y los que hemos visto la serie de pe a pa podemos identificar, ¿no? Las escenas clave que están en estas escenas, ¿no? Por qué los personajes están estructurados de esa manera, ¿no? Desde un inicio, cuando se estrena en marzo, me parece, del año 97, fue un poco confuso para el público, y por esa razón esa versión Evangelion Death and Rebirth, que fue este resumen más los primeros 27 minutos de lo que se conoció como Evangelion Air, que es, digamos, la primera parte, los primeros 20, digamos, justo la escena cuando los Evas blancos empiezan a volar en círculo encima del Eva 02 de Asuka, y cuando ya va a venir la gran mechadera, en ese momento fundido a negro y se escucha, ¿no?, la canción El Ending Tamashii no Furan, y se acabó la película. Y en Japón querían incendiar el estudio Gainax, ¿no?, después de eso. Porque para remate, eso llega después de meses de mucha demanda para ver la película. Pero ese resumen de Evangelion Death se proyectó en cines y nunca más se volvió a proyectar. Nunca se lanzó en video, nunca estuvo ni en DVD, ni en VHS, en nada. Se proyectó en cines y ahí quedó. Porque unos meses después hicieron una revisión de ese resumen. Algunas escenitas cambiaron de orden, un poquito el soundtrack, y eso fue Evangelion Death True, de verdad, ¿no? Este es de verdad. Pero al año siguiente, cuando deciden ya hacer un lanzamiento en digital con las películas, porque el año 97 ya habían empezado a salir los DVD de la serie, en la época en que el DVD pues era lo máximo, y cuando toca ya las películas deciden hacer un nuevo montaje. Y por esta razón, si se han fijado, cuando empieza la película, después de toda la repucheta de logotipos que sale, porque todo el mundo quería participar de esa película para cobrar una parte, aparece un cartelito que dice, ¿no?, esta es la verdadera forma, ¿no?, de Evangelion Death. Eso es lo que decía ese cartel, por eso lo pusimos ahí, ¿no? Y esa fue, por lo tanto, la versión ya definitiva de este resumen. Fue estrenado la segunda, o sea, hemos visto, esta es la primera vez que hemos proyectado esta versión, porque cuando teníamos las proyecciones del Club Sugoi, el año 99, recuerdo, en septiembre, ahí en el antiguo Colegio Champañat, en Miraflores, proyectamos la versión que habíamos conseguido en disco láser, ¿no? Y esa era la versión True, la segunda versión. Y nunca más habíamos tenido ocasión de proyectar esta nueva versión, así que estuvimos peleándonos con los ajustes, resincronizando unos 2 o 3 días hasta que ahí quedó, que es lo que hemos visto ahora. Esa es ya la última versión de este resumen. Me aventuraría a decir que ha habido una más, probablemente transmitida por cadena de cable en Japón y que nunca más se supo de ella. Pero esto es ya, digamos, lo que se considera como oficial para los que quieren conocer. ¿Cómo estrenamos esto acá? El Club Sugoi había empezado el 28 de diciembre de 1997 en el Club Loreto. Luego pasamos al auditorio del colegio de mi barrio, el San Francisco de Borja, en San Borja. Y allí en enero, febrero, marzo, en marzo del 98, empezamos a proyectar la teleserie de Evangelion. Y empezaron a venir muchos chicos que querían ver las proyecciones.
Y tanto así que ya no les podíamos dar cabida en el club y tuvimos que abrir un segundo grupo. Justo cuando estábamos mudándonos de mi colegio al auditorio del Champañat, que tenía, yo las conté una vez, a ver cuántas eran. Eran 986 butacas, casi 1000 personas, entre platea y mezanín. 1000 personas por lo que se sentaban a los costados de los pasillos a veces. Allí fue cuando estrenamos la serie y el grupo 2 arranca en junio del año 98. Y dijimos, ya listo, ahora sí vamos a ver cómo podemos jugar con la programación porque teníamos que en esa época utilizar medios analógicos. Utilizábamos el disco láser, un aparato que se llama Genlock, ¿no?, que es el que mezclaba imagen analógica del video con los subtítulos que salían desde la PC, ¿no? Era una tortura trabajar en analógico. Y teníamos que hacer eso, digamos, 2 veces al mes, porque la programación era diferente, porque un grupo había empezado 7 meses después. Y no contentos con eso, abrimos un tercer grupo que arrancó en octubre, el grupo 3, otras 1000 personas. ¿Y cómo hacemos? Bueno, el grupo 3 lo privamos de películas y de especiales, casi no vieron películas. Y entre octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, el grupo 3 recibió pues una sobredosis de Evangelion, de Escaflón y de Utena. Entonces, imagínense cómo era el anime en esa época, ¿no? Que eso era lo que podíamos ver, ¿no? O sea, series realmente pesos pesados por una serie de consideraciones, ¿no? Y que se había proyectado más o menos contemporáneamente, ¿no? Primero Evangelion, después Escaflón y después Utena, ¿no? Y el hecho es que después de todo ese periodo de sufrimiento, de pelearnos con las cintas, los VHS y todo eso, por fin, en la última reunión del club del grupo 3, en febrero de 1999, logramos la tan ansiada singularidad, bueno, la unificación, ¿no? Y dijimos, esto hay que celebrarlo. Bueno, habíamos terminado la serie. En febrero terminamos con los 3 grupos de proyectar el capítulo 26 de Evangelion. Y para fines de enero había llegado la cajota de Japón, los discos láser de todas las películas. Estaba Death, estaba Rebirth, estaba Air y estaba Mago Koro, ¿no? The End of Evangelion, The End en sus 2 partes. Una caja impresionante y nos pusimos a verla, a procesarla con la ciencia y con la traductora, todo el ciclo. Y dijimos, bueno, se lo vamos a proyectar, pero tenemos que hacer un gran evento, ¿no? Y decidimos hacer una proyección, 2 proyecciones en la mañana y en la tarde, donde el plato de fondo de cada una fueran las películas de Evangelion. En la mañana el plato de fondo iba a ser Evangelion Death, y en la tarde el plato de fondo iba a ser The End of Evangelion, ¿no? Y eso debe haber sido el último domingo de marzo del 99. Y ya que habíamos tenido una experiencia gracias a la intervención de un centro de estudiantes, porque si no es evento interno no se puede proyectar nada ahí, en la uni, en agosto habíamos hecho una proyección, no me acuerdo ya de qué cosas, y el chico, el presidente, dijo, oye, esto es genial, mira toda la gente que viene, tenemos que hacer otro. Así que ya dije, vamos a estrenar las películas de Evangelion oficialmente. Y era un auditorio pues también de casi 1000 personas, ¿no? Entonces
Las entradas, creo que 3, 4 días antes, las entradas se agotaron para los 2 turnos. Así. Y estábamos con así, uy, caramba, nos va a esperar un mar de gente ahí. Llega ese domingo, salimos pues a las 7 y pico de la mañana, ¿no? Para llegar desde San Borja hasta la uni. Y cuando llegamos, resultaba que esta zona es norte, ¿no? Claro, resultaba que Edelnor había programado un corte de luz ese día. No había luz en toda la zona, no había luz en el teatro, no se podía proyectar la película. Y 1000 personas haciendo cola allá afuera. Y bueno, a veces soy un poco tanático para enfocar mi vida, pero de verdad quería regresar vivo a mi casa ese día. Y dije, no, de donde sea nos buscamos un grupo electrógeno. Y trajimos esos grupos que son que tienen sus propias ruedas porque son enormes, ¿no? Y son móviles para conciertos y cosas. No daba la toma del electrógeno ese, no daba con la caja de teatro, la caja de luz del teatro, hasta que lo pudieron conectar. O sea, íbamos a empezar, creo que a las 9 de la mañana, era la programación para tener un intermedio y todo, y empezamos creo que al mediodía, 12 y pico. Y terrible, terrible, pero proyectamos y dijimos ya, ahora como no hemos, a la justa no hemos revisado sus boletos, no hemos hecho ninguna precaución ni nada, ¿saben qué? Tienen que salir y volver a entrar, ¿no? Porque había varios que habían comprado las 2 entradas para ir a las 2 funciones. Y varios de ellos eran miembros del Club Sugoi que en las funciones de abril o de marzo, yo no me acuerdo, iban a ver las películas en su función regular, ¿no? Las querían ver antes. Y ese fue el estreno de las películas de Evangelion, y creo que deben haber quedado 100 soles en caja, porque lo que nos costó el grupo electrógeno nos comió todo lo que habíamos vendido en las entradas. Nos quedamos sin nada, pero nos dimos el gusto de estrenar la película a 2 funciones llenas, ¿no? Ese día. Fue épico, y por eso Evangelion siempre ha sido algo muy especial dentro de toda la experiencia que tuvo Sugoi. Nosotros empezamos con Evangelion. Esta es la portada. No teníamos un dominio muy particular de la edición digital, del Photoshop y esas cosas, ¿no? Nuestra preprensa hacía agua, lo admito, pero esta carátula representó realmente un cambio tremendo dentro de lo que era toda la experiencia editorial de la revista. Haber salido cada 2 meses, siempre en blanco y negro para abaratar los costos, y de pronto decir, un par de meses antes habíamos reeditado el número 1 y habíamos sacado varias páginas en color, y dijimos, 8 páginas es muy poco, creo que esta revista debería tener por lo menos 16 páginas en color, más. De esa manera pudimos poner bastante de Evangelion, ¿no? El pliego central fue nuevamente el EVA 01, varias de las reseñas en color, y resultaba que la revista costaba, cuando salió, 5 soles, una revista de 24 páginas. Se amplió a 28 páginas, con eso le subimos a 6 soles. Después la ampliamos a 48 páginas, y por eso le subimos el precio a 8 soles. Siempre toda la gente se quejaba, por supuesto, cuando sube el precio de algo, ¿no? Por más que le pongas de doble página, no interesa, ¿no? Es el efecto precio absoluto, ¿no? Pero esta revista ya no salía en papelón, salía en papel cuché. Tenía la 4ª parte, el 25% impreso en todo color.
ya no iba a tener 48 páginas, iba a tener 64. No podía costar 8 soles. De ningún modo, no. Simplemente no lo hacíamos, no sobrevivíamos a la distribución, porque en kioscos, que todavía se vendía en kioscos la revista, antes que la distribuidora nos robara como 2 o 3 números, básicamente pones un precio de tapa y si tienes suerte ves el 40% de eso, ¿no? Porque la distribución te come la mitad y encima tú pagas el IGB. O sea, no es negocio, es negocio para los distribuidores, no es negocio para el editor. El editor debería tener publicidad, y fue la primera revista de Sugoi que tuvo una publicidad contratada, ¿no? Creo que siguió por este número nada más, y solamente porque la hija del dueño de la fábrica era socia del Club Sugoi, ¿no? El asunto es que me pongo a hacer números, ver todos los descuentos, y yo digo, sabes que la revista de 8 tiene que subir a 12. Oye, pero tendría que subir a 10, ¿no? Dentro del comité editorial, ¿no? O sea, ya mira, de 5 a 6, a 8, a 10, ¿no? 12, 50% más. Pero tienes un 33% más de revista en cantidad de páginas, y además tiene mejor de calidad, color, una revista gorda. Creo que vas a meter la pata, Iván. Todo el comité editorial estaba en contra, está en mi contra, ¿no? Están muy preocupados. Nosotros me dijeron, recuerda, ¿no? Cuando fuimos a distribución con el número 2, parecía, y nos devolvieron como la mitad de las revistas, parecía que ahí se quedaba, de ahí no pasábamos. Felizmente pasamos y aumentamos tirajes progresivamente. Y cuando sale esta revista y se distribuye, y nuestros termómetros siempre eran los puestos que estaban en el centro de Lima, en los cruces de Garcilaso de la Vega, Wilson, con Bolivia y con Uruguay. Esa es la zona revistera clásica, donde había siempre un montón de público bien joven, bien shonen, porque era la zona donde estaban muchos institutos, donde estaban las galerías, donde se reunían a jugar juegos de video y cosas así. O sea, era un point de esa juventud de la época. Y bueno, sale la revista, y unos 2 o 3 días pregunto, ¿no? A ver, me dice un distribuidor, oye, no pasa nada, me dice, porque he vendido poquísimas. La gente, los chicos les ha golpeado. Porque claro, esta revista la compraban jóvenes juntando sus propinas, o sea, jóvenes que son el peor segmento económicamente hablando, ¿no? Porque los niños lloran y el papá les compra las cosas. Ya los adultos jóvenes que ya trabajan se consiguen algo. Pero el joven, el que está como estudiante todavía, no tiene de dónde, pues, ¿no? Tiene que juntar de los pasajes y de unas cositas. Y yo les dije, ¿no? Yo siempre, ¿no? Calculando, les dije, se van a demorar una semana en juntar los 4 soles extra. Y de ahí van a ir a comprar. Y así fue. Pasaron unos 5 o 6 días más. A los 10 días que salía la revista, de pronto me dicen, ya empezó. La revista está saliendo, está saliendo, está saliendo. Y bueno, pues creo que si bien solamente hemos tenido 3 portadas de Evangelion en toda la historia de Sugoi, ha sido esta, la número 7. Fue después, mucho tiempo después, el año 2001, con la número 16. Y finalmente el número 31, que coincidió con nuestro año de 25 aniversario, ¿no? Y esta fue la 3ª portada de Evangelion. Sin embargo, la cobertura fue sostenida a lo largo de varios números. O sea, en el número siguiente, que fue el número 8, en este número vuelve a aparecer información de Evangelion,
En este número, el número 9, vuelve a aparecer información de Evangelion, a pesar de que la portada era escaflón, y vuelve a salir en el número 10, en el número 11, en el número 12 y en el número 13. Y la gente estaba ahí y decía, oye, ¿no te parece aburrido seguir publicando Evangelion? Pero es que siempre hay algo que decir. Había uno de nuestros colaboradores, 2 colaboradores que se centraban en las referencias judeocristianas y de dónde venían todas esas tradiciones y de dónde salían todos los nombres raros que deben haber visto allí. La escena en que descubren las réplicas de Rey y hablan de que la cámara del Guf está vacía. Todos esos son términos cabalísticos, judíos, ¿no? La mayoría de ellos. En el opening de la serie se veía el árbol sefirótico. Al final son referencias totalmente kitsch, guachafas, superficiales. No tienen nada que ver, no es una interpretación mística, pero están muy bien aplicados los términos, no se puede negar. Y todo eso nos permitió cubrir Evangelion hasta el número 13, nos tomamos unas vacaciones en el número 14 y el 15, y en el 16 volvimos a publicar de Evangelion. Y de ahí creo que salió una brevísima nota sobre el live action que nunca salió en el Sugoi número 21, y de ahí nos pasamos hasta este número en que hablamos del reveal. Y eso no va a ser todo. Hay un proyecto muy interesante por el cual debo agradecer siempre agradecido con mis amigos creo que es el único club oficial de Evangelion en toda Sudamérica, es el Eva Fans Club de Perú, ¿no? Siempre mis amigos me pasan la voz para ir a hablar en algún evento, etc. Y ellos han hecho algo que yo ni me imaginaba que se podía hacer con Evangelion en esos tiempos en que el anime era bien resistido, ¿no? Y era una cuestión bien friki, bien de nicho, ¿no? Muy diferente a lo que es ahora. Y muchísimas gracias a ellos, porque de pronto hay un club de Evangelion oficial, con nexos, con Estudio Cara. Ustedes saben que Gainax cayó en tremendo descrédito, entró en crisis, y el Estudio Cara, que fue el estudio que fundó Hideaki Anno, termina comprando toda la propiedad intelectual de Evangelion. Entonces todo lo que es Evangelion ahora tiene que ver con Estudio Cara. Y gracias al nexo por la oficialidad y la certificación que tiene este club acá para hacer actividades en Lima, que ya ha hecho actividades con supervisión y aprobación de Estudio Cara, ¿no? Acá en Lima. Y preguntaron si no había una revista. Por supuesto dijeron, claro que hay una revista que se llama Sugoi. Y gracias a ese nexo, aunque el proyecto se ha estado pateando para varios meses, finalmente lo hemos dejado para marzo del próximo año. No sé si recuerdan que en el 2011 apareció una revista que se llamó Sugoi Platinum, que solamente trató de Sailor Moon, y esa era la idea de hacer una revista Sugoi que solamente tratara de un anime y nada más que un anime. Salió el número 1, nunca salió el número 2. Pero ahora el número 2 sí está en producción, y va a ser un número dedicado a Evangelion, donde vamos a reeditar todo lo que hemos publicado de Evangelion en toda la historia de Sugoi, mejorando la información, completando todo el texto que se quedó fuera. Para este número, el autor nos mandó artículos como para 3 revistas, y tuvimos que desechar bastante y tenerlo ahí, pero tenemos en almacén de textos. Así que esta revista Sugoi Platino, dedicada a Evangelion, que se va a editar todavía el próximo año, va a ser una revista que va a marcar un récord, porque va a tener alrededor de 120 páginas, va a tener hojas muy gruesas, una portada muy gruesa, por exigencia del Estudio Cara, que nos va a dar los permisos y nos va a permitir el uso de ilustraciones oficiales desde Japón. Se acabaron los tiempos de estar descargando imágenes y pirateando cosas de anime para poder ilustrar la condenada revista que nunca sabíamos si iba a ser el último número o no.
¿no? Ahora, por fin, tenemos un nexo y vamos a poder publicar una revista con permiso de allá, ¿no? Así que esperamos que eso cuente con las preventas suficientes para que no sean un número muy bajo. Y es como un déjà vu, ¿no? La revista vuelve a nacer con Evangelion, ¿no? O sea, esta revista, como les he contado, ¿no? Tuvo un punto de inflexión en su historia gracias a este número 7, y cuando cada número que sale, ¿no? Siempre yo pienso que ya toca descansar. Y de pronto, pues, Evangelion vuelve a aparecer en el horizonte y volvemos a tener otra idea, y de pronto volvemos a vivir y a publicar gracias a Evangelion. Así que es un tipo de afición por esta serie que no nos vamos a olvidar nunca. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado.